todo, pues. Tenemos listo a nuestro invitado con quien vamos a conversar y que nos pone muy contentas esta noticia, ¿verdad? Nos pone muy, pero muy contentes. Tiene que ver con el capitán Harvey, a quien por fin dejaron de perseguir, y esto por supuesto que nos alegra muchísimo. La última vez que conversamos con el capitán la situación era completamente distinta. Ministerio Público Militar deja de perseguir a Harvey, desisten del recurso de casación tras su absolución. Bienvenido, capitán Harvey, ¿cómo está? Buenos días. Hola Ale, hola Daniel, qué gusto saludarlo. Para nosotros también es un gusto y encontramos que esta es una gran noticia. Cuéntenos cómo se siente usted. ¿Qué pasó? Cuéntenos los pormenores. Sí, claro, la chimuchina, Rafael. Claro, bueno, Ale y Daniel, hay varios elementos y hay sentimientos encontrados también, porque yo tengo que decir acá que este desistimiento del Ministerio Público Militar, que es un coronel subordinado y mandatado por el Ministerio de Defensa y el Ejército, no tiene mucha capacidad de acción, digamos, no pensemos que es un ente autónomo, ¿no? Ya. Es un desistimiento cobarde y bastante espurio. La verdad es que yo fui absuelto, para empezar fui perseguido 5 años como culpable. 5 años, de claro. hecho, 5 años y un mes, porque a mí se me procesó como autor del delito de sedición el 23 de septiembre del 2015. Eso me tuvo también 3 semanas en prisión preventiva, pero al haber sido procesado, desde ese minuto ya tenía mi certificado antecedente, hasta el día de hoy también, no ha cambiado nada, que dice condenado por sedición, no dice procesado, no, yo fui culpable desde el día 1, y eso, Daniel, es por el sistema antiguo. Como la justicia militar se rige por el sistema antiguo, la anotación prontuarial queda de inmediato. Yo insisto, incluso salió en algunos reportajes, el certificado antecedente dice autor del delito de sedición, y tanto es así que ese fue el único motivo por el cual no pude ascender al grado de mayor desde el 2015 junto con mis compañeros de curso. Así que, y después incluso Ale y Daniel, habiendo sido absueltos el 11 de junio del 2019 por la Corte Marcial, en una votación 5-0 de los jueces que estaban ahí, entre paréntesis, de manera muy extraña, el juez del Ejército que votó a mi favor fue pasado a retiro un mes después. No. Pero, bueno, sí, efectivamente, el coronel Glusman. Bueno, fui absuelto, y aún en mi condición de absuelto, ni siquiera se me borraron, digamos, la anotación prontuarial y se me siguió negando por el Ministerio de Defensa el ascenso a mayor, porque el comandante en jefe había ordenado una casación, para que entienda la gente, una apelación ante la Corte Suprema para invalidar esta sentencia absolutoria y que se me condenara a 10 años de cárcel. De hecho, el escrito que presenta el fiscal general militar decía, se me ha representado el parecer institucional, según el artículo 70 del Código de Justicia Militar. Y ahí hay otro problema que lo van a entender ustedes. Hablamos que yo les comenté que uno de los pilares fundamentales de la corrupción es la justicia militar. El artículo 70 del Código de Justicia Militar dice que pueden dar su parecer a este fiscal general militar el ministro de Defensa, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros. O sea, cuando tienen a uno de los suyos, algún corrupto que quieren defender, le dan su parecer al fiscal general militar, ¿no? Su parecer es una orden. Aquí no existe el parecer en las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. Es una orden. Bueno, y él presentó esa casación en términos muy violentos, digamos, en junio del 2019, todavía no teníamos el estallido, pero él lo planteaba casi como un desastre. Si no me condenaban a la cárcel, digamos, a estar en cárcel efectiva, se caía la institucionalidad del Ejército y del Estado. Esos eran los términos que presentó el fiscal general militar, su casación, su apelación para que me condenaran a la cárcel. Entonces, bastante ¿Él era un general? y cobarde ese desistimiento. Un coronel, sí, el coronel Luis Araya Gallo, ¿no? Yeah. Entonces, a lo menos, si él tenía esa convicción, ¿no?, de que se iba a caer el Estado si no me metían a la cárcel. Nadie sabe, Daniel. Ahí yo tengo el desistimiento y lo dicen 2 frases, 2 líneas, ¿no? Vengo por desistirme del recurso presentado en junio del 2019. Así que aquí ustedes podrán concordar conmigo que hay una total falta de respeto, primero, a los derechos humanos. Aquí el Estado hace gárgaras con decir, mire, los derechos humanos es lo primero, lo respetamos, pero no es así, ese es el discurso.
el ex ministro Espina decía lo mismo. Y no es así. Aquí no se respetó ni siquiera la presunción de inocencia. Pero sí se respeta la presunción de inocencia. Vimos un comunicado recién, la semana pasada, el 14 de octubre, del capitán Faúndez en La Serena, que lo van a formalizar por homicidio, ¿no? Porque junto con otros soldados, reprimieron algunas protestas en octubre del año pasado y el fiscal lo tiene ya casi acreditado. Claro. Pero ahí sí hay presunción de inocencia. Aquí en este caso no hubo. Hay una total falta de respeto y observancia a la justicia. Digamos, no se puede ocupar todo el aparataje estatal en perseguir estas cosas. Sí. Pero ¿no será que Desbordes habrá dicho... Justo estaba pensando lo mismo. No sé, ¿será que cambió el ministro? ¿Eso será? O sea, podría ser que Desbordes dijo, a ver, quiero analizar esto. Porque Desbordes... Esto me parece absurdo, terminen con esta estupidez. ¿Podrá ser? Yo creo que no. No sé cómo está la señal ahí. ¿Sí? Sí, está perfecto, lo estamos escuchando súper bien. No, yo creo que no. Lo personal, porque yo hablé con él, hablamos en una audiencia en privado el 2 de septiembre pasado. Ah, ¿lo recibió en una audiencia en privado? No, sí lo recibió, sí salió en todos lados. Perfecto. ¿Y? Déjame ver si está bien la conexión. Sí. Está bien, sí. A veces se pega, pero su voz voz sigue. Pero vuelve. La voz sigue. Ya. Yo le escucho cortado, no sé si... Ah, no, nosotros lo escuchamos súper bien. Lo escuchamos súper bien, no, sí. Nosotros escuchamos perfecto. Ya. Mira, no, yo creo que no. Creo que no porque en la reunión que tuve con el ministro de Desbordes, yo le informé de cosas bastante graves, con documentos, aparte de esta situación de la sedición. Di cuenta de varias denuncias de falsedad en que se basó mi supuesto no veo por qué él podría haber hecho algo en pos de esto, digamos, por ningún motivo. Ya. Por ninguno. Ah, mira, no sintió apoyo. ¿Qué sigue ahora para el capitán Rafael Harvey? Volver a conectarme para intentar mejorar la conexión. Es que nosotros lo escuchamos bien, usted nos escucha muy mal. Ya, entonces sí, yo creo que sí. Escucha muy mal. De repente deberíamos llamarlo por teléfono. Esa es una buena idea, ¿no? Lo van a llamar Rafael, pero quédate ahí en video. ¿Puede ser? Para que te veamos en video y te escuchemos a través del teléfono. Te va a llamar Antonella, que es la productora. Está en este momento... Ahí está mejor, ahora le escucho bien. Ya, súper. Ahí está. Súper. Bueno, ¿qué viene ahora para Rafael Harvey? Ya, esto queda a firme, porque las sentencias quedan a firmes, hay que esperar el plazo, ya, serán 10 días, no sé, cualquier plazo que para otro recurso, no van a presentar nada más. ¿Qué pasa ahora para Rafael Harvey respecto del ejército, me refiero, Bueno, yo espero poder, borrar lo antes posible esta anotación prontuarial que me ha tenido inhabilitado de todo tipo de trámites y incluso derechos también, ilimitados en derechos desde el 2015. Así que, ya borrando esa anotación, ya voy a intentar hacer de partida una presentación ante el ministro de Defensa para que haga o tome medidas respecto a esta sentencia firme que tiene, que yo insisto, y lo dije, María Gustavo, que estuviera aquí, Mauricio, porque yo lo dije también cuando él estaba en el Canal 13, en Bienvenidos, el 21 de marzo del 2019, esta sedición fue un montaje completo, un montaje pero absurdo, y que hizo mucho daño. Hay declaraciones de soldados que dicen expresamente, mire, el coronel, que es uno de los denunciados por el cobro a los soldados, así parte todo, el coronel me dijo que yo declarara en contra del capitán Harvey, y eso lo declaran judicialmente, entonces eso no, al parecer no fue suficiente. Bueno, sí fue tomado por el o sea, sí fue. La Corte Marcial determinó que sí tenía importancia eso, por lo tanto pescó todo lo que dijeron y dejó el 5-0. Sí, la gracia es que funcionó el sistema, lo que pasa es que ellos presentaron un recurso, pero la justicia en su caso funcionó, porque el 5-0 es súper decidor, digamos. Son 4 ministros civiles y un ministro que es militar, y hasta ese ministro dijo esto es una tontera. Entonces la justicia funcionó. Lo que pasa es que los recursos son lentos y se pueden demorar 4 años. La justicia antigua, ¿no? Aquí no hay rapidez, digamos, no se agilizó. No. Claro.
No, pero en Rafael. general cuando llega a la corte es lento siempre. Es siempre lenta la corte porque son muchas causas para cortes que son de pocas salas, no trabajan mucho, digámoslo. Se toman su cafecito. Sí. Rafael, cuando usted ve que aparecen montajes que habrían hecho Carabineros, encubrimientos, cuando ve las declaraciones y lo que está pasando con las Fuerzas Armadas y de orden, sobre todo las de orden, ¿no? ¿Le llama la atención o también cree que existen estos montajes muchas veces? Bueno, algunos de ellos están bastante comprobados, como el caso Huracán, pero en general. No, y Catrillanca. Claro. Sí, claro, yo no tengo dudas que hay montaje y de lo que hemos sabido es lo que se ha podido pillar. Ahora, en lo reciente, recordemos que la semana pasada habían 2 funcionarios de la Fuerza Aérea tirando piedras a Carabineros, ¿no? Después pillaron a un carabinero instando a quemar los cuarteles, el mismo, eso sí se dice. Peñalolén. Claro, y tenemos un funcionario de la Armada en la conmemoración del 18 de octubre también quemando una iglesia. Eso es lo que han podido pillar, lo que ha salido a la luz, pero hay un exceso y un abuso creo yo, incluso que esto tiene que ver con la ley de inteligencia. Y la ley de inteligencia está mal usada, hay un uso fraudulento, y partiendo del uso fraudulento, cuando yo lo denuncié también y salió esto, vuelvo a repetir, en portadas de los más importantes medios, el 10 de agosto del año pasado. Acordémonos que salía ahí un titular en La Tercera: Ejército espió a sus denunciantes. Entre eso estaba yo, ¿no? 4 denunciantes de corrupción más Mauricio Weibel. Claro. O sea, un periodista que ha denunciado también hechos de corrupción. Eso teníamos en común los 5. Claro. Y empleando la ley de inteligencia y nadie dice nada. Hay una causa que lleva más de un año en el Ministerio Público, no ha avanzado nada. Hay un reclamo y una denuncia ante el Ministerio de Defensa, nada, no ha hecho nada el Ministerio de Defensa, más que justificarlo, nada. Entonces eso, mientras no haya sanciones, o sea, yo creo que los abusos y las injusticias del presente son producto de la impunidad del pasado. Y eso es lo que hace el Ministerio de Defensa. En la operación era la impunidad Huracán, absoluta. Salieron como no sé cuántos generales de Carabineros. Claro. Ahora, siempre que han salido generales por algún hecho irregular o espurio, han salido en buenas condiciones. Y yo siempre doy el ejemplo de los generales de ejército. Acordémonos, en 2018 el general Griffiths, procesado por la ministra Rutherford por un fraude y malversación de más de 60 millones, salió pidiendo él su retiro. El coronel Krasnov y el coronel Villarroel, que hicieron un homenaje al criminal Krasnov en la escuela militar en octubre del 2018, y que el general Martínez faltó a la verdad a la ciudadanía porque dijo, recibieron las más grandes sanciones. Falso. Los 2 se fueron en lista 1 muy bueno, pueden seguir en el servicio público, se fueron voluntarios. Entonces sí, uno dice, es que hay responsabilidades, pero se han ido voluntarios, todos. Ninguno se ha ido con alguna sanción. De hecho, los generales, y ahí yo hago el enlace también con el escándalo que ha habido, que los generales carabineros están siendo cuestionados por la Contraloría. No les va a pasar nada. Los generales no tienen hoja de vida. Es así de simple. La hoja de vida llega hasta coronel. Y luego de coronel, en las Fuerzas Armadas, ¿sí?, y Carabineros no tienen hoja de vida. O sea, no cometen falta. Qué impresionante. Así que es eso, esa es la realidad. Por eso también, por eso se sienten tan impunes. Ni siquiera puede proponer retiro. Por eso se sienten tan impunes entonces, ¿no? Ah, claro, y la Contraloría no puede proponer nada. ¿Qué cree usted que va a pasar con este caso de los generales que están siendo investigados por la Contraloría? Nada, no, absolutamente nada, se lo aseguro, se lo doy firmado hoy día. Nada, no va a pasar nada. Por eso a mí me extrañaba tantos escándalos, tanta defensa, recursos de protección de los generales carabineros. ¿Para qué? De hecho, tanta es la impunidad, yo les doy un ejemplo, ustedes van a entender bien. Yo tengo 4 roles, se los presenté al ministro de Defensa, no hizo nada. Nada, sí. Ahí vamos a hablar de los pilares de la corrupción dentro de la Fuerza Armada y de orden. Pero es tanta la impunidad que tengo 4 roles de sentencias de la Corte Suprema del 2016, otra 2017, 2018, 2019, donde el máximo tribunal del país ha determinado que la Junta de Generales del Ejército ha cometido actos ilegales y arbitrarios, revocando sus decisiones de incluso pasar a retiro a oficiales en esas 4 sentencias.
Bueno, uno dice, tendrá que haber responsables si el máximo tribunal del país está determinando que fue ilegal y arbitrario un acto de un funcionario público. Tiene que haber un responsable. No hay. No existe. Entonces siguen cometiendo los mismos actos siempre. Y eso aplicable a los actos administrativos, aplicable al mal uso, al uso indebido y fraudulento de la ley. Eso es así, digamos, y va a seguir así. Y por eso yo he nombrado o he calificado de los pilares fundamentales de la corrupción para que exista el Ministerio de Defensa y la impunidad. De hecho, yo presenté un reclamo contra el general Oviedo por hechos de corrupción el 20 de junio del 2016. Tengo el registro entregado al Ministerio de Defensa. Pregunté el año pasado qué pasaba con este reclamo. Lo perdieron. Me respondieron por escrito, no se encuentra, está extraviado. Extraviado. Entonces está extraviado. Entonces no hay nada que hacer. Los pilares fundamentales de la corrupción, de los abusos y la impunidad son el Ministerio de Defensa y en su caso el Ministro del Interior con Carabineros y PDI. ¿Qué más? La justicia militar. Excelente amigo de la corrupción, los abusos y la impunidad. También la Contraloría General de la República. Yo tengo unas denuncias en frente de la Contraloría en que se han hecho realmente nada. No han dicho nada, no han respondido nada o se han puesto de parte de la corrupción. La Contraloría no hace mucho, ¿no? Y bueno, y lo otro, el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado defiende todas las causas en que uno puede estar reclamando o denunciando a un ente del Estado. De hecho, estas 4 roles de sentencias que yo le he nombrado, en que han declarado actos ilegales y arbitrarios de la Junta de Generales del Ejército, lo ha defendido el Consejo de Defensa del Estado. Y los defiende como hijo único, o sea, ni siquiera es una defensa técnica jurídica, ¿no? Con insultos, incluso con términos muy, muy complejos, reclamando. ¿Eran recursos de protección? Como hijo único. ¿Eran recursos de protección los 4? Exacto, los 4. Y para qué hablar los recursos donde uno trata de pedir información, ¿no? El Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado, en mi opinión, el Consejo de Defensa del Estado siempre ha defendido los intereses del Estado sin mirar a quién. Yo creo que el Consejo de Defensa del Estado tiene que ser revisado en términos de hacer una distinción entre cuáles son las defensas que podría o debería hacer cuando tiene antecedente de que tiene que, o sea, no puede ser tan ¿para qué hablar durante la dictadura y después, digamos, por ejemplo, la violación de derechos humanos no quería pagar ni un peso, o sea, defendía al Estado sabiendo que se cometieron violaciones de derechos humanos y no quería pagar y el Estado no pague. O sea, la verdad es que el Consejo de Defensa del Estado en algunos aspectos tiene que ser revisado porque la defensa no puede ser una defensa acérrima, total, frente a cosas que son de perogrullo que habría que replantearse, digamos. No puede haber una defensa del Estado sin observar que el Estado a veces con un cierto, porque ahí tienen un directorio, tienen un consejo que podría, con hombres bastante, que pueden decir, ¿sabéis que en este caso, cabro, aquí le embarramos, el Estado trata de llegar a acuerdos o se allana, pero hay otros, pero la mayoría de los casos así como que defiende como que no hubiera, como que el Estado fuera Santa Paloma y sabiendo, teniendo los antecedentes y al final perdiendo. Hay casos, por ejemplo, en materia laboral, que voy a poner un ejemplo. En materia laboral, el Estado perdió, no sé, el 100% de las demandas presentadas por los funcionarios públicos que presentaban demandas para que les reconocieran su relación laboral cuando era a honorario, por varios años. ¿Y qué hizo el Consejo Federal del Estado? Empezó a llegar a acuerdo con todas esas personas, porque dijo, aquí perdemos todas, pero 100, o sea, todas. Las que iban, no se cumplía la ley, entonces, bueno, frente a eso hay tomado una decisión inteligente. Aquí no estamos haciéndolo bien o hay algo que lleguemos a acuerdo. Bueno, ¿por qué no hacen lo mismo cuando ven antecedentes? En algunos casos dices ahí que aquí hay una metida de pata del Estado, tenemos un consejo que puede analizarlo y decir, ¿sabéis que lleguemos a acuerdo o allanémonos? Allanarse significa decirle al otro que tiene razón, en vez de hacer esas defensas acérrimas, sin ninguna lógica. A mí me duele mucho la cosa de los derechos humanos. Negaban todo, cuestionaban todo, pedían prescripciones, sin hacerse cargo de el pago en plata, porque es la forma que tenemos, de los daños de los detenidos, hay daños y perjuicios, de los daños de los torturados, de los daños de los fusilados, y el Consejo de Estado como si no entraran balas. Entonces, Rafael, tú dices, ahí hay que revisar esa cuestión. De todas maneras. Rafael, lo mismo, ¿usted puede volver al ejército ahora? ¿Va a ser reintegrado o ya no hay ninguna posibilidad? A ver,
Lo que pasa es que, claro, que esta arista la tenían como un camino paralelo que yo sé que sí afectó en el retiro, pero materialmente en el papel no está expresado así, sino que mi retiro se debe, o la causal del retiro se debe a una sanción administrativa de haber aparecido en un reportaje informe especial. Nada más. Y por eso la retiro. Yo sé que, claro, tienen que... Por eso, sí. Por eso, o sea, yo aquí siempre he hecho la analogía y más me queda comprobado con la formalización del capitán Faúndez. No sé si ustedes vieron el detalle de esa formalización. No. Son 4 hojas que uno pareciera estar leyendo un informe Valech o Reti, ¿no? Es una cuestión que el capitán ordenó disparar a los soldados, oiga, y un muerto y un herido. Bueno, pero sobre eso yo he hecho siempre la analogía de que cualquier cosa para la Junta de Generales o el comandante en jefe, cualquier cosa es perdonable. Cualquier cosa. Menos denunciar a un superior por hecho de corrupción, eso no. Cualquier cosa perdonable. Hace un mes atrás la ministra Rutherford sacó un procesamiento de 7 oficiales por malversación de fondos y caudales públicos que sumaban solo entre estos 7 procesamientos 16.000 millones, que lo sumamos a los 6.000 iniciales del Milico Gate, 22.000. Por la contingencia nadie reparó en eso, pero salió como noticia del Poder Judicial y ahí lo replicaron varios medios. Ya. De esos oficiales hay 2 en servicio activo y siguen en servicio activo. Uno de esos es el comandante Paulo Rosas y él sigue hasta el día de hoy. Hoy día lo pregunté en la mañana. Hasta el día de hoy está encuadrado como subjefe de la tesorería del ejército. No, y está procesado por 1.300 millones de pesos perdidos. El otro es el comandante Buti, Luis Buti, procesado por 1.200 millones malversados. Sigue trabajando sin ningún problema. Y los 2 ascienden a coronel a fin de año, no tienen ninguna inhabilidad. Entonces, cualquier cosa es perdonable. Hace 3 años atrás, otro ejemplo, 3 años atrás 2 oficiales hicieron pedazo, un monolito, un monumento a los detenidos desaparecidos en Iquique. Fue noticioso, fue escandaloso, tuvo el ejército que pedir disculpas. Están los 2 oficiales en servicio activo, sin ningún problema. El capitán Faúndez al mando de 30 soldados. Increíble. Voy a hacer una pregunta porque no lo entiendo. ¿El ministro de Defensa puede hacer algo ahí? Decir, sáqueme este, o no puede hacer eso. Yo me pregunto porque no sé. El ministro de Defensa puede hacerlo porque lo único que hacen los comandantes en jefe sobre los retiros y los ascensos de los oficiales son meras propuestas. Y quien define eso, si la acepta o no, es el ministro de Defensa. Mira. Lamentablemente, en la historia solo tenemos un hecho en que un ministro de Defensa ha denegado a un comandante en jefe el ascenso a un oficial, que es mi caso el año 2017 con el ministro Gómez por una resolución del 29 de noviembre del 2017, donde deniega al general Oviedo, mire, no voy a pasar a retiro a Harvey, ¿no? Tiene que reintegrarlo. Eso. Pero nada más, no hay más, digamos. Todo el resto y sobre todo... ¿Y usted lo reintegraron en el 2017? No, porque al final lo reintegraron. Claro, sí, ¿no? Ya me habían pasado... Claro. Me habían pasado a retiro el 2016, a fin de año, y eso que era una propuesta, pero como siempre lo habían hecho así, bueno, siempre lo habían hecho mal. Entonces, no esperaron que el ministro de Defensa, ellos daban por hecho que iba a firmar el ministro Gómez. Me despacharon de la unidad en diciembre del 2016, me cortaron el sueldo, no me están, digamos, quitando el uniforme también. Pasó enero, febrero, marzo, y yo estando afuera en marzo me dijeron, mire, tiene que volver porque no firmó el ministro de Defensa su retiro. 3 meses afuera. Así que ahí me dijeron, mire, vuelva hasta que firme el ministro, ¿no? Y eso que es una mera propuesta, ¿no? Ellos lo dan por hecho, digamos. Lo dan por hecho. Bueno, ¿y qué pasó ahí? También pedí sanciones para los que... Yo lo tomé eso como una usurpación de funciones presidenciales. O sea, tomarse esa función y decir, mire, despachemos a este oficial y no hay responsable, no hay nada. El Ministerio de Defensa lamentablemente está muy preocupado, sobre todo Espina y lamentablemente el ministro de Borde, yo tenía otra imagen de él, de concurrir a los cócteles y a las visitas. Si uno ve que han hecho, digamos, ve que se ponen la chaqueta de cuero para visitar la Fuerza Aérea, ¿no? El traje café cuando tienen que visitar al ejército y el azul cuando van a la Armada. Y nada más, pero tienen que ser fiscalizadores. Yo cuando presenté la denuncia del uso fraudulento de la ley de inteligencia, la presenté en noviembre del año pasado, una denuncia ante el ministro de Defensa, 61 páginas de argumentos, de documentos, de cosas gravísimas. Incluso
algunos seguimientos incluso a la ministra Rutherford. Y no, el ministro de Defensa lo que hizo, y lo ratificó Desbordes por escrito, le entregaron todos estos antecedentes al fiscal general militar, el coronel, que es subordinado del comandante en jefe, del denunciado. O sea, yo estaba denunciando al comandante en jefe por estas acciones del uso fraudulento. Y una de las peticiones que le dice al ministro, miren, no le entregue esto al fiscal general militar, porque el fiscal general militar es subordinado del comandante en jefe. No se lo entregue. Y lo primero que hizo es entregarle todos los antecedentes al subordinado del denunciado. Y pregunté por el estado de situación de esa denuncia, no existe. Vale. Voy a leer algunos comentarios que están llegando hasta ahora. Hugo Ramón dice en el Facebook, el marino es detenido como Juan Pérez, se refiere al marino de la iglesia, ¿no? Será dado de baja como Juan Pérez y hoy se levanta como José Soto y va camino a su cuartel. Nivaldo Álvarez, he seguido este caso y me parece memorable su capacidad para defenderse contra todo el sistema. Felicitaciones, capitán, por su gallardía. Juana Contreras, es bueno ver que hay un militar con honor y que está dispuesto a hablar las verdades de esta institución que ha matado más compatriotas que a extranjeros en guerras y batallas, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Gracias por ser honesto. Más militares como usted hacen falta en esas instituciones. Leizán dice, 11 años piden para el joven por quemar la universidad, al que le salió negativa la prueba de hidrocarburos. El de la Armada lo dejan con firma bimensual por una barricada. En YouTube, Gilda Morales Ramírez dice, muy bien, Harvey, se moja los pies, un tipazo. Guillermo Mena, lo más relevante es la valentía del capitán para luchar contra toda la maquinaria. Gloria Galvez, claro, para atrás quizás cuántos montajes más han habido, ni hablar de los cometidos en dictadura. Pienso que en un futuro y escrito en la nueva Constitución, las Fuerzas Armadas deberán ser fiscalizadas por un ente civil. Valentina Lobos, voy a ser apoderada de mesa y el señor que me contactó me dijo, voté por el no, ahora me toca votar que sí, las vueltas de la vida. En Twitter, Carlos Aranguis dice, me alegro mucho de su absolución, capitán. Le felicito por su perseverancia. Ahora espero que se dé a conocer la corrupción al interior del ejército. A. Makaski dice, cuando pienso cómo me gustaría las Fuerzas Armadas o Carabineros, así, con gente transparente, capaz de denunciar hechos que empañan estos organismos del Estado. Pero lo que tenemos es todo lo contrario. Por eso la persecución por años a Rafael Harvey. Para terminar, Rafael, ¿usted cree que tiene que haber un ente civil que fiscalice lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas y de orden? Sí, la verdad, Ale y Daniel, es que eso ya está. Y tiene que ser el subsecretario y el ministro de Defensa. Yo insisto en que ellos han faltado al servicio, han faltado también a la verdad y a la ciudadanía. Así, ellos son los que tienen que controlar, pero no lo han entendido así. Piensan que solo están para concurrir a los cócteles de la Fuerza Armada y nada más. Y lo último, Ale, hacer presente a propósito de la contingencia que todos hablan y sobre todo el gobierno de la violencia y condena la violencia ¿eso? Material y la estatua del general Baquedano. Física. También, claro, es todo un tema aparte. Pero a propósito de la violencia, este tipo de cosas, los montajes, la desigualdad y ocupar todo un sistema en contra de algunas personas y no otros, eso también es violencia, por supuesto. Así que hay que considerarla así. Absolutamente de acuerdo, muy de acuerdo, Rafael Harvey. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Muchas Soy. gracias, Muchas gracias por demostrarnos que hay Daniel. personas valiosas que podrían estar en el ejército y que debe seguir existiendo, seguramente, no me cabe duda. El otro día estaba leyendo la historia del general Schneider y su doctrina era tan bonita, era tan real, era esa que decía que los militares tenían que estar para servir al país más allá de cualquier ideología, y me emocionó mucho saber que hay tantas personas que han pasado por el ejército, que son tan valiosas como usted, capitán, así que mi cariño para usted por todo lo que nos ha demostrado en todo este tiempo. Quiero mandar saludos a la feria de Santa Adriana en Lo Espejo. Nos están escuchando en muchos puestos ahí en la feria. Así que a todas las caseritas, le mandamos un saludo. ¡Saludos!
Saludos desde acá de Radio Sachi, la voz de los que sobran, para toda esa gente que nos está escuchando ahí en Lo Espejo. Hoy me faltó una pregunta al capitán Harvey que me dice la Caro Luna, que en realidad tiene razón. Si le quería ser constituyente, si le gustaría ser constituyente. Pero se nos fue, parece, ¿no? Se nos fue ya el capitán, ya. Y son las 11:06, además tengo que ir a una pausa cortísima. Usted que nos está escuchando ahí en la feria, en el trabajo, en el metro, en la micro, en la calle, en la casa, donde esté, le mandamos muchos cariños y vamos a seguir porque ya se viene un panel muy interesante donde vamos a conversar sobre las amenazas que recibió esta periodista, ¿no es cierto?, y académica de aquí, de la Universidad de Santiago de Chile, que además ha recibido el apoyo de las escuelas de periodismo de la Chile y de los USACH, y vamos a conversar con Carolina Trejo, con René Jara, director de la Escuela de Periodismo de acá de LUSACH, y también con Dino Pancani, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Todos unidos vamos a conversar sobre estas amenazas que ha recibido Carolina Trejo y todo lo que está pasando también en el país. Amenazas, montajes, eso se viene. Ah, mira, el capitán volvió. Querían saber si usted va a ser constituyente o no. ¿Le gustaría ser constituyente? Sí, claro. Me gustaría y voy a ver qué... Sí, claro, voy a ver qué pasa con... Muy bien, muy bien. Me gustaría voy también... a ver qué pasa con el apoyo de los... cómo nos van a recibir o abrir las puertas a los independientes, a algunos partidos. Voy a ver si eso va a ser una realidad o no, y si no, bueno... Ya, pues, vamos a ver. Vamos a apoyar ahí, entonces vamos a estar presionando y fiscalizando para que le den un puesto. Algún partido político tiene que darle un puesto al capitán Harvey. Un abrazo, capitán. Muchas gracias. Ahora sí que sí. Gracias. Nos vamos. Gracias. Con esto nos vamos a la pausa.